27 años después del último sencillo de los Beatles, del último single, llega el verdadero último single. Después de un gran trabajo, un peso agotador, finalmente se estrenó el jueves 2 de noviembre. Pero, ¿cuál es la verdadera historia detrás de esta canción y por qué ha tardado tanto en salir? Soy Kester de Colectomanía y bienvenido a la historia de Now and Then, el último single de los Beatles. El anuncio del 26 de octubre sobre el lanzamiento de Now and Then fue uno de los eventos más esperados desde el lanzamiento de Free as a Bird de 1995. Su lanzamiento, el 2 de noviembre, nos lleva al final de un larguísimo camino para llegar a esta canción. Esto comenzó hace más de 40 años. Aunque John Lennon se había retirado efectivamente ya del negocio de la música en el año 1975, nunca dejó de hacer música y durante el periodo comprendido entre 1975 y 1980 grabó varias maquetas y demos en su casa del edificio Dakota en Nueva York. En estas demos a menudo aparecía él mismo cantando con su propio acompañamiento de piano que grababa en su grabadora de casetes Sony CF580 que estaba colocada en la parte superior del piano. Ahora bien, se le puede perdonar que, dados los problemas posteriores con las grabaciones, suponga que se trataba de un equipo portátil, barato, de gama baja, pero el CF580, presentado en 1976, era el grabador de cassettes insignia de Sony. Con un precio de $400 era un modelo muy caro, especialmente teniendo en cuenta que el ingreso mensual promedio de un hogar en los Estados Unidos en ese momento era aproximadamente $1,000. Aunque tenía entradas de micrófono externas izquierda y derecha disponible en la parte frontal, las grabaciones de John se realizaron utilizando dos micrófonos de condensador incorporados en la máquina. El cable que va a la máquina de John aquí aparece estar en la toma de auriculares. Entre los demos que Lennon grabó en esa grabadora entre 1977 y 1979 se encontraban Free as a Bird, Real Love y una canción de amor apologética llamada Now and Then, que también fue conocida como I Don't Wanna Lose You o I Miss You. Ahora, los coleccionistas conocen esos demos desde hace muchos años, ya que algunas se transmitieron públicamente en una serie de radio llamada The Lost Lennon Tapes en la red de radio Westwood One de 1988 a 1992 y que se lanzaron oficialmente en el box set de John Lennon Anthology de 1998. Paul McCartney también había escuchado esas pistas junto a otros fragmentos de las canciones de John que Yoko había guardado en su archivo, lo que le dio una idea. Entonces, el día de Año Nuevo del año 1994, Paul llamó a Yoko para preguntarle si podía tener acceso a algunas de ellas y le explicó su plan para completar las canciones, las grabaciones, él mismo y con suerte con la ayuda de George y Ringo. Yoko aceptó y el 19 de enero de 1994, con motivo de la incorporación de John al Salón de la Fama del Rock and Roll en el Hotel Waldorf Astoria de la ciudad de Nueva York, le dio un fuerte abrazo y le entregó un cassette o cassettes que contenían 4 canciones. Esas canciones eran Free as a Bird, Real Love, Grow Old With Me y Now and Then. De las 4 canciones, 3, Free as a Bird, Real Love y Now and Then, fueron elegidas para trabajar. Grow Old With Me fue abandonado desde el principio. Con George y Ringo a bordo, Paul, ante la insistencia de George, consiguió que el líder de ELO, Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, fuera el productor, quien junto con un ingeniero de confianza de Paul, el conocido Jeff Emerick, se reuniera en el estudio de grabación de Paul en Hog Hill Mill el 11 de febrero de 1994. Un mes después se completó la grabación de la primera canción de reunión, Free as a Bird. Un año después, en febrero de 1995, se reunieron una vez más en el estudio de Paul para grabar 2 temas más, Now and Then y Real Love. Ahora, debido a la forma en que John lo había grabado en esa grabadora Sony, tanto su voz como el piano y además de tener una fidelidad bastante baja, estaban unidas, estaban pegadas las dos, el piano y la voz. Y hoy en día con la inteligencia artificial han podido separar esos elementos, obteniendo un resultado satisfactorio. En la década de 1990
con esa tecnología era prácticamente imposible a pesar de los mejores esfuerzos de Jeff Lynne y Geoff Emerick, quienes lucharon para conseguir un resultado satisfactorio, aparte de estar líricamente incompleta. Uno de los mayores problemas con el demo original que Jeff Lynne no había podido resolver era un persistente zumbido de red de 60 ciclos que recorría toda la pista. Pero a pesar de esos problemas, Paul, George y Ringo bajaron la cabeza y crearon una pista de acompañamiento básica que consistía en una parte del bajo de Paul, la batería de Ringo y una parte de guitarra rítmica de George. Sin embargo, George se sintió frustrado por los problemas técnicos de la pista y la calificó de maldita basura y se negó a participar más de ella. De manera conmovedora, actualmente, como parte de la promoción de Now and Then, Olivia Harrison dijo que si él estuviera aquí hoy, Danny y ella saben muy bien que se habría unido de todo corazón a Paul y Ringo para completar la grabación de Now and Then. Volviendo a esa época, como ellos eran un equipo democrático y siguiendo la regla de los Beatles de que si uno de ellos no estaba de acuerdo, no lo haría. Por eso lo dejaron a un lado y pensaron en la siguiente canción, que era Real Love, que le gustó mucho más a George y que lograron completar para satisfacción de todos. Pero a pesar de las críticas de George sobre Now and Then, Paul incluso confiaba en poder traer a George y hacer que todos volvieran al estudio para completarla en una fecha posterior. Pero como sabemos, eso no fue así. Por supuesto, toda la grabación se llevó a cabo en medio de mucho secreto y no fue hasta octubre de 1995 que el mundo vio por primera vez la reunión que pensó que nunca vería. Después de Free as a Bird en el Anthology 1, Real Love en el Anthology 2, todos esperaban que Anthology 3 incluyera un tercer single de reunión, y su ausencia en ese lanzamiento se notó en este artículo publicado en The Sunday Telegraph del 27 de octubre de 1996, el día antes del lanzamiento navideño del Anthology 3. El artículo se titulaba "Los Beatles reunidos abandonaron el single de Navidad". El columnista dijo que el motivo de la ausencia de esta canción era que no querían repetir la vergüenza de 1995, cuando Free as a Bird se había estancado en el número 2 de las listas del Reino Unido. Por supuesto que esta no era la verdadera razón, pero había un elemento de verdad en ella, porque a pesar de haber tomado la precaución adicional de retrasar el lanzamiento de las antologías durante una semana para no chocar con el lanzamiento del álbum del dúo Robson and Jerome, EMI, la disquera, no se dio cuenta del siguiente sencillo de Michael Jackson, la némesis de Paul McCartney. Este sencillo se llama Earth Song, y muy a pesar de que Free as a Bird había vendido 120,000 copias en su primera semana, Earth Song vendió completamente más que Free as a Bird y se mantuvo en el número 1 del Reino Unido durante 6 semanas, a pesar de recibir 500 programaciones de radio en 4 días, escuchadas por 43 millones de personas en todo el país. Ni Free as a Bird ni el primer álbum de Anthology lograron encabezar las listas del Reino Unido, donde fue superado en ventas inclusive por el álbum más vendido del año, el LP debut homónimo de Robson and Jerome, del que tanto se cuidaba. Sin embargo, en Estados Unidos los compradores de disco consideraron al Anthology como un single caro, y el álbum alcanzó el número 1 en la primera semana con unas ventas de 855,000 copias. En el artículo, el portavoz de los Beatles restó importancia a la decepción por la situación del año anterior y respondió que no les había preocupado perderse el número 1 de Navidad del año pasado. El artículo también informa que Paul Berger, presidente de la compañía discográfica de Michael Jackson en el Reino Unido, Sony, se burló de EMI, enviándole a su homólogo un pavo con un single de los Beatles relleno en sus partes inferiores. Esta era una indirecta para dar a entender que Free as a Bird was a turkey, o sea, un fracaso total. Además, el ex jefe de prensa de los Beatles y ex director de Apple, Derek Taylor, no pudo ocultar su decepción y dijo que le hubiera gustado que los Beatles sacaran Now and Then o algún tema del álbum Anthology 3 como single. Tal como estaban las cosas en esa época, el lugar de Now and Then en el Anthology 3 fue sustituido por un bonito y ligero instrumental de George Martin llamado A Beginning, que originalmente se había grabado durante las sesiones del White Album como introducción a la canción de Ringo Don't Pass Me By. Ahora, yo estoy muy seguro de que los fans más dedicados de los Beatles les encantará Now and Then,
pero será interesante también escuchar lo que el público piensa al respecto. En otra instancia, Real Love, que muchos consideraron un mejor sencillo, solo llegó al número 4 de las listas del Reino Unido en marzo de 1996, con muchos fanáticos resignados al hecho de que Now and Then nunca estaría terminada. Su esperanza se renovó en el año 2012 cuando, en un documental sobre Jeff Lynne, Paul se iluminó cuando habló de la canción y parecía decidido a terminarla. But there were three that we liked, Free as a Bird, Real Love, and so those were the two that we did. And there was another one that we started working on, but George went off it. Hell, rubbish this is. It was like, no, George, this is John. It's still fucking rubbish, you know. Oh, okay then. So that one's still lingering around. So I'm going to nick in with Jeff and do it, finish it one of these days. Luego, en junio de este año, Paul mencionó casualmente en una entrevista de la BBC que acababa de terminar de trabajar en una canción en la que se había utilizado inteligencia artificial para extraer la voz de John de un demo. Aunque no mencionó la canción por nombre, la mayoría supuso que era Now and Then. Desafortunadamente, las noticias sobre la canción fueron ahogadas por las afirmaciones histéricas y falsas de que la voz de John había sido recreada por la inteligencia artificial. Pero la realidad era que el equipo de sonido de Peter Jackson, el director, el mismo que había hecho maravillas con los diálogos en el proyecto fílmico Get Back, había aplicado el mismo proceso a la grabación de cassette y consiguieron separar el piano de la voz, al mismo tiempo de preservar la claridad y la integridad de la interpretación original de John. Y lo que es más importante, utilizaron partes de la guitarra eléctrica y acústica originales de George, grabadas en 1995. Sin embargo, además de rehacer su parte de bajo, Paul también añadió otra pista de guitarra y piano para que coincida con la original de John y una parte de guitarra slide inspirada en George. Ringo también rehizo su batería y se unió a Paul en los coros. En mayo de este año, Paul supervisó en Capitol Studio de Los Ángeles un arreglo de cuerdas que fue escrito por Giles Martin, el hijo de George Martin, el productor de los Beatles, utilizando también las técnicas perfeccionadas durante la realización del show y el álbum Love. Paul y Giles también agregaron coros a las grabaciones originales de los Beatles de Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby y Because. El sencillo se lanzó el jueves 2 de noviembre. Está conmovedoramente combinado con su sencillo de debut Love Me Do en 45 RPM, en 12 pulgadas y en cassette, aunque esta vez no hay sencillo en CD. Personalmente he escuchado muchas versiones hechas por fans de Now and Then en YouTube y deseo que la versión oficial me deje boquiabierto. En 1995, en su reseña de Free as a Bird, el Daily Telegraph dijo esta cita: "Si bien es extraño escucharlos juntos de nuevo, la canción no es un clásico y es poco probable que haya aparecido en algún álbum genuino de los Beatles. Si las observaciones de Now and Then serán las mismas, solo el tiempo lo dirá. Pero al igual que tú, no puedo esperar a escucharla y espero que sea una experiencia emotiva". Aunque Now and Then se comercializa como la última canción de los Beatles, podríamos decir que este no es el final. Todavía hay canciones guardadas en las bóvedas que aún no hemos escuchado y que, junto con la forma en que la tecnología está desbloqueando nuevas formas de escuchar las canciones que sí conocemos, mantendrían viva la llama de los Beatles durante muchos años más. Pero, ¿y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo saber a mí y a todos los demás en los comentarios. Now and Then también se incluirá como parte de las ediciones ampliadas de los álbumes Rojo y Azul que se publicarán el 10 de noviembre. Muchas gracias por acompañarme en este video. Los invito ahora a ver mi reacción a este nuevo single en el siguiente video, así que asegúrate de suscribirte para no perdértelo. Así que eso es todo por ahora y no se olviden que Now and Then de los Beatles también es coleccionable. Nos vemos.